Como proyecto final de la asignatura básica 3, Procesamiento Digital de Señales Avanzado de la Maestría en Ingeniería, se hizo la implementación de filtros adaptativos para la identificación de sistemas y filtrado de ruido sinusoidal en el DSP TMS 320 C6713. Los filtros adaptativos se utilizan en situaciones donde las condiciones de la señal o los parámetros del sistema cambian. El filtro se debe ajustar para compensar ese cambio. Un filtro muy utilizado es el combinador adaptativo lineal, que es básicamente un filtro FIR ajustable. El algoritmo LMS se usa para ajustar los coeficientes del filtro. Es adecuado diseñar este tipo de filtros cuando se esperan cambios en los parámetros de un sistema, pero la naturaleza exacta de estos cambios no se pueden predecir. También cuando hay incertidumbre en las características de una señal, es decir, cuando la señal o el sistema tienen comportamientos estocásticos. Los filtros adaptativos ajustan sus coeficientes para compensar cambios en la señal de entrada, señal de salida o parámetros del sistema. Pueden aprender las características del sistema y seguir los cambios del mismo. Aquí se tiene la estructura de los filtros adaptativos. Se tiene una señal deseada de una señal de entrada al filtro X y una señal de salida del filtro Y. Con este bloque lo que se hace es comparar la señal deseada con la señal de salida del filtro y se obtiene una señal de error que es realimentada al filtro y se usa para, en este caso, actualizar los pesos o coeficientes del filtro con el algoritmo LMS. Bueno, la salida del filtro se puede expresar por esta ecuación. Como se puede ver, depende de los pesos y de la señal de entrada del filtro. Una medida de rendimiento que se tiene es la señal de error, que es la diferencia entre la señal deseada y la señal de salida del filtro. El combinador adaptativo lineal, como se había dicho, es un filtro FIR cuyos coeficientes se pueden ajustar. Se tiene acá la estructura y se tiene la ecuación de salida de este filtro. La señal de entrada y los pesos del filtro se pueden representar en forma vectorial, lo que da como señal de salida esta ecuación. El algoritmo LMS lo que busca es minimizar la función de la esperanza del error cuadrático. Para esto se requiere el gradiente de la función, pero se encontró una solución un poco más viable, que es usar el gradiente de la función del error al cuadrado, con lo cual se obtiene esta ecuación, que es la que actualiza los pesos o los coeficientes del filtro. Entonces, el peso futuro va a ser equivalente al peso presente más 2 veces beta, que es el tamaño del paso del algoritmo por la señal del error y por la señal de entrada desplazada un tiempo k. Y como se puede ver, cuando la señal del error sea 0, es decir, cuando la señal deseada y la señal de salida del filtro sean iguales, pues los pesos dejarán de actualizarse, se mantendrán constantes en ese momento. Bueno, acá se tienen algunas aplicaciones: cancelación de ruido, identificación de sistemas, son las implementaciones que se hicieron, y entre otras que se tiene el predictor adaptativo y ecualización adaptativa de canal. Bueno, primero se hizo la implementación de filtro adaptativo para cancelación de ruido sinusoidal. Se usa el algoritmo LMS para cancelar ruido sinusoidal no deseado. Se tiene una onda deseada que se ingresa por el canal izquierdo del line-in y una onda sinusoidal no deseada que se ingresa por el canal derecho. La estructura de esta aplicación es la siguiente. Pues la estructura general es la misma que la de un filtro adaptativo. Una diferencia que se puede ver es que la señal deseada se suma con la señal no deseada o la señal de ruido, y a la entrada del filtro para la señal no deseada. Bueno, acá se tiene el código que se implementa en la tarjeta. Estas primeras líneas son para definir algunas cosas importantes en la tarjeta. Acá se definen algunas variables y constantes importantes como beta, como el número de pesos o coeficientes, y los pesos y la entrada del filtro, también la salida del filtro. Se inicializa en 0 algunas variables. Se recoge la señal de line in y se divide entre la señal deseada y la señal de ruido, pues dependiendo del canal izquierdo y del canal derecho. En la señal deseada, pues en este caso va a ser la suma de la señal deseada con la señal no deseada o la señal de ruido, y a la entrada del sistema del filtro se va a poner la señal de ruido. Esta parte lo que hace es implementar implementar la sumatoria que se vio para la señal de salida de
del filtro adaptativo. Entonces se van a tener los pesos y la señal X, que en este caso es delay. Se computa la señal del error y aquí se implementa la ecuación del algoritmo LMS para actualizar los pesos de acuerdo a un valor beta, al error y a la entrada. En esta parte lo que hace es permitir que se saque un slider en el programa para cambiar diferentes parámetros del filtro mientras se está ejecutando en la tarjeta. Bueno, acá se inicializan la entrada y los pesos en cero y se tiene el bucle infinito para ejecutar el código continuamente. Entonces se hacen varios experimentos con este sistema. El primero toma como señal deseada una señal seno de 1.5 kHz y una señal no deseada o ruido, una señal seno de 2 kHz, como se puede ver acá en la imagen. En esta imagen se puede observar la salida del filtro, que es esta, comparada con la señal deseada, que es esta. Como se puede observar, ambos tienen una frecuencia de 1.5 kHz aproximadamente. Acá se hace una comparación entre la señal no deseada y la señal de salida del filtro, y aquí se hace una comparación entre la señal deseada y la señal de salida. Como se puede observar, se tiene un pequeño retardo entre ambas señales, aunque la frecuencia es la misma. Esto se debe a retardos de propagación y a la ejecución del algoritmo. Como un segundo experimento se toma como señal deseada una señal de ruido y como señal no deseada una señal seno de 2 kHz. Acá se puede observar la comparación entre la señal de salida y la señal deseada. En otros experimentos lo que se hizo fue variar la frecuencia de la señal deseada entre 500 Hz y 250 Hz, y se puede observar que el filtro responde a estos cambios y a su salida muestra una señal seno con la frecuencia deseada, en este caso 250 Hz y en este caso 500 kHz aproximadamente. A continuación se va a observar unos clips en donde se puede ver la parte inicial de la ejecución del algoritmo, en donde se están actualizando los pesos con el algoritmo LMS. Entonces en el osciloscopio se va a observar cómo la señal de salida del filtro se va adaptando con el tiempo y se va acercando a la señal deseada. Entonces pues este tiempo de convergencia del algoritmo va a depender de la constante beta, que se tiene que escoger muy cuidadosamente. Bueno, una segunda aplicación fue un filtro adaptativo para la identificación de sistemas. Como se puede observar en la estructura, la señal de entrada X va de tanto al sistema desconocido como al filtro adaptativo. La señal deseada D va a ser la respuesta del sistema desconocido al estímulo de entrada X, y la señal Y pues se va a hallar con las ecuaciones vistas anteriormente. Se hace la comparación de estas señales, se obtiene la señal del error para actualizar los pesos, y una vez que la señal D y la señal Y sean iguales, la señal Y va a representar una aproximación muy buena a la respuesta del sistema desconocido al estímulo X, por lo que si se valora la señal Y se va a poder identificar el sistema desconocido. Para la aplicación lo que se va a hacer es tomar como sistema desconocido los filtros de reconstrucción y de anti-aliasing del códec AIC23 que tiene la tarjeta usada, la tarjeta C6713. Entonces para esto se conecta directamente line out con line in y se implementa el filtro para la identificación del sistema. Entonces pues en el código se puede observar definiciones básicas para el uso de la tarjeta, definición de beta, de los pesos y una función y un nivel de la señal de ruido, que es la que se va a ingresar tanto al sistema desconocido como al filtro. En esta función lo que hace básicamente es generar la secuencia pseudo aleatoria para alimentar los sistemas como se había hecho anteriormente. Se inicializan en cero estas variables y se declara el error. Entonces la señal aleatoria que se generó se va
a tomar como señal de entrada, que es esta, del filtro y del sistema desconocido. Acá se obtiene la señal de salida del filtro, que va a depender, como se ha dicho en varias ocasiones, de los pesos y de la señal de entrada. Y este proceso, pues, para lograr la sumatoria, se obtiene la señal del error y luego se utiliza la ecuación del algoritmo LMS para actualizar los pesos del filtro. Se inicializan los pesos y la salida del filtro en 0 y pues se tiene el while 1, que es la ejecución continua del algoritmo. A continuación se ve un pequeño clip donde se muestra el montaje que se hizo para este sistema. Acá se puede observar en el osciloscopio que la señal XDN efectivamente es ruido, que esta es la señal que le entra tanto al sistema como al filtro. Bueno, dentro del programa se pueden obtener estas señales que corresponden a la magnitud de la respuesta en frecuencia y la respuesta al impulso de la señal YDN, es decir, la salida del filtro. Entonces, como se dijo anteriormente, al obtener estas respuestas, estas van a ser las mismas respuestas de la señal D, por lo que si se evalúan estas gráficas se puede identificar el sistema desconocido. A continuación se muestra cómo se obtuvieron estas gráficas directamente de la tarjeta y de las variables y los pesos que se fueron actualizando del filtro adaptativo. Ahora procedemos a correr el código que se explicó anteriormente para la identificación de sistemas. Le damos debug y run y le dejamos ahí unos segundos mientras hace la identificación. En este caso el sistema que se va a identificar es el filtro de reconstrucción y de anti-aliasing, o sea, anti-derramado de frecuencias del códec AIC23 que se encuentra en la tarjeta. Entonces le damos debug y hold después de unos segundos y procedemos a ver las gráficas. Bueno, primero damos la gráfica de la respuesta al impulso del sistema. Entonces ajustamos estos parámetros, le damos OK y aquí tenemos la respuesta al impulso de estos filtros. También se puede observar la magnitud de la respuesta en frecuencia. Entonces ajustamos estos parámetros damos OK y aquí tenemos la gráfica de la magnitud de la respuesta en frecuencia. Con estas dos gráficas pues, se puede hacer la identificación del sistema y pues el código es capaz de identificar un sistema puramente análogo o un filtro implementado en otra tarjeta. Bueno, finalmente de este libro fue donde se obtuvo toda la información para esta implementación. Muchas gracias por su atención.